Bienvenidos a Conversando. Vamos a analizar la situación de México en temas como seguridad, migración, combate a la pobreza, economía, los grandes retos por venir frente a la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá y la llegada del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Para eso saludo a un hombre de la política mexicana de larga trayectoria en los partidos políticos, analista, revisor de la Procuración de los Derechos Humanos en territorio mexicano, por supuesto que sabedor de los temas de migración, por ejemplo, y combate a la pobreza. Emilio Álvarez Sicasa, integrante del Frente Cívico Nacional. Bienvenido. Yoli, grande alegría estar contigo y mi privilegio poder saludar por tu conducto al auditorio de Mega Noticias. ¿Qué tal? Emilio, como siempre, en momentos de definición, cuando México está enfrentando cambios estructurales, institucionales de la mayor importancia, ¿cómo enfrentar desde los diferentes partidos políticos y ahora desde el Frente Cívico Nacional al gobierno y lograr ser un contrapeso con propuestas, con soluciones, pero sobre todo con un acercamiento, un diálogo que tenga efectos? La verdad es que yo soy de las personas que veo con reserva y te diría con preocupación lo que veo en México, y lo diría en dos dimensiones. La primera es que sigo viendo problemas en materia de seguridad, cada vez más de alarma. En estos 2 meses van más de 4.500 homicidios del nuevo gobierno, sin contar los 200.000 del gobierno anterior. Veo con preocupación los temas de salud, de agua, del cambio climático, o los temas que tienen que ver también con educación. Pero por otro lado, veo un gobierno que no está decidido a enfrentar esos problemas, sino a acumular poder. En unos cuantos semanas, a partir de esto que yo llamo una sobre-representación espuria, porque el pueblo de México no le dio a quien hoy gobierna el permiso para modificar la Constitución. Tuvieron solo el 54% en la Cámara de Diputados y Senadores y se han quedado en la primera con el 75% y en la segunda con algunas prácticas que podrían ser cercanas a las de la delincuencia organizada con una mayoría espuria. Y a partir de ahí se han devenido procesos que yo diría de la ruta autoritaria regresiva de México, que tienen que ver con la toma del Poder Judicial, que tienen que ver con la mal llamada supremacía constitucional, que tienen que ver con la desaparición de órganos autónomos, entre otros. Por eso nos estamos organizando en una nueva iniciativa ciudadana para hacer política, para resolver estos problemas y para generar una ruta de soluciones, Yoli. De lo que te entiendo, entonces lo más importante hasta este momento sería la erosión institucional, esta ruptura de los pesos y los contrapesos. Diría así, porque llevamos, déjame decirlo en números redondos, 40 años en una transición democrática de la que fueron parte quienes hoy gobiernan. Quienes hoy gobiernan hicieron los acuerdos no solo para los órganos autónomos, para el INE, para la división de poderes, para las mejoras, por ejemplo, en materia de la carrera judicial y otras. Pero parece que eso ya se les olvidó. Y ahora estamos regresando, en algunos casos, a momentos cercanos a los 60, pero más allá de eso, el regreso es en un brinco para atrás, donde hay una sola visión de país, donde no hay contrapesos, donde no hay divisiones y donde regresamos a la versión de que la Constitución es lo que se me pega la gana. Eso es romper no solo la Constitución del 17 y el acuerdo que teníamos de convivencia, sino una derrota ética esencialmente de la lógica de concentrar el poder, y por eso me parece tan peligroso la ruta autoritaria que hoy llevamos. Pero ha sido opositor desde diferentes partidos políticos en los diferentes gobiernos, tanto del PRI como del PAN como de Morena. ¿Qué le retomarías de lo bueno de cada uno de los espíritus y siendo oposición al PRI, al PAN y ahora, por supuesto, a Morena? Yo he trabajado muchos años en derechos humanos en mi vida y soy tal vez de esas aves raras, ¿no? En su momento me persiguió el PAN, en su momento el PRD, en su momento el PRI. Y la lógica tenía que ver cómo construíamos democracia para todas y todos. Y hay que recordar, justo con esos partidos se lograron construir cosas como el INE,
y no porque nos lo dieran, sino porque fueron triunfos ciudadanos. Logramos construir el CONAPRED para luchar contra la discriminación. Yo acompañé a Javier Sicilia y a miles de víctimas y logramos construir una comisión de atención a víctimas o una CNDH que buscara responder de mejor manera. Luchamos mucho por el INAI para lograr que se diera cuenta del dinero público y de las decisiones públicas, porque son de todas y todos. Hoy todo eso está dinamitado o está en regresión. Hay cosas que por supuesto tendrían que mejorarse. Hay cosas que necesariamente tendríamos que mejorar, por ejemplo, el Poder Judicial, pero no una reforma que está animada por la venganza y para el control político. Hemos visto ahora cómo hicieron una cargada para que lleguen esencialmente abogados o abogadas cercanos al partido del gobierno. Por supuesto que no queremos regresar a los errores que llevaron a que en el 18 irrumpiera Morena por los errores de PRI, PAN y PRD, incluso MC. Pero tampoco estamos de acuerdo con que estemos, por ejemplo, en dinámicas que nos van a llevar otra vez al endeudamiento, como viene el presupuesto, en dinámicas donde el ejército y la marina tengan tanto poder en este proceso de militarización, en dinámicas como la promoción de la prisión preventiva oficiosa, que meten a la cárcel a la gente sin siquiera sea culpable, solo por la sospecha, algo así como pasaba con la Inquisición. O también este fenómeno de que en lugar de luchar con tanta fuerza en contra de los narcos o del crimen, se la pasan exhibiendo a los periodistas, a los articulistas, a la gente de sociedad civil, a incluso periodistas críticos que parecieren que son la preocupación de un gobierno que más dedica esfuerzos a criticar organizaciones de derechos humanos y su sociedad civil que a tocar a los delincuentes. Esas cosas me parece que nunca debieron haber pasado. Y sí, hombre, puede haber cosas que uno puede estar de acuerdo. Qué bueno que suban los salarios para las y los trabajadores. Qué bueno que avanzamos en inclusión de paridad o el tema, por ejemplo, de los afrodescendientes o los pueblos indígenas. Qué bueno que haya programas sociales, pero que no se utilicen de manera electorera y electoral. De manera que yo te diría, muchas cosas que quienes hoy gobiernan antes criticaban, hoy las están haciendo, pero peor y más salvaje. Se presentó los resultados de estos primeros 2 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Seguridad Pública y su nueva estrategia de seguridad. Muchos dicen se acabaron los abrazos, comienza a haber resultados incluso en la reducción mínima de 1 a 1 en el número de homicidios a diarios a nivel mensual. Sin embargo, ¿cómo evalúas tú la estrategia de seguridad que encabeza Claudia Sheinbaum? Mira, es probablemente uno de los temas que más nos preocupa. Van más de 4 meses de una especie de guerra civil en Culiacán y no vemos que el gobierno federal y el gobierno estatal intervengan en la debida proporción para proteger a la población. Estamos viendo escenarios muy semana a semana de ataques en restaurantes, en discotecas, masacres. Esta semana, el fin de semana, vimos lo que pasó en Jojutla. La semana pasada vimos lo que pasó en Tabasco y la semana pasada lo que pasó en Culiacán o lo que pasa en Zacatecas o lo que pasa en San Luis Potosí o lo que pasa. Es decir, hay una parte importante del territorio mexicano que está sometido a los, pues no sé si son gobiernos, pero te diría al control del crimen organizado. Y no acabamos de ver una respuesta que permita proteger a la gente. Hemos escuchado cómo ahora, y reproduciendo algo que venía de años pasados, ponen el control del precio del limón, del aguacate. En algunos lugares, por ejemplo, el Estado de México, como incluso le dicen a la gente dónde comprar, qué comprar y con quién comprar. Eso ha pasado también en otros lugares como Guerrero o Michoacán. Y la verdad de las cosas es que no vemos todavía una política que dé señales de separarse de lo que se permitió en la administración anterior. Me parece incluso que ha llegado hasta el fenómeno de las carreteras. Hay muchas familias que tienen miedo de viajar. Ahora viene la temporada navideña y las conversaciones de la gente es
cuándo nos vamos y qué ruta tomamos y a qué horas viajamos y no paremos en tal lugar porque si paras a cargar gasolina o al baño te asaltan. Yo vengo de una familia cuando mis hijas e hijos eran pequeños, viajábamos en una camioneta, echábamos almohadas y viajábamos a muchos lugares de los que antes yo iba. Ahora no me atrevería porque una parte importante de las carreteras están controladas por la delincuencia, muy infelizmente, Yoli. Tienes toda la razón. La inseguridad tiene efectos inflacionarios porque efectivamente hemos reportado aquí en Mega Noticias cómo de alguna manera los grupos criminales pues se meten hasta la producción de aguacate o de limón, o cerrar o abrir una pollería o una tienda. Para empezar, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco. Entonces, ¿cómo lograr el combate a la pobreza? ¿Cómo lograr reducir las brechas de desigualdad? Que la gente tenga alimento cuando los grupos criminales son los que están imponiendo los precios y la oferta y la demanda en territorio mexicano. Venimos cargando la resaca de la pandemia. ¿Y por qué digo venimos cargando la resaca? Porque a diferencia de otros países de América Latina, ya no te digo de Estados Unidos o Europa, el gobierno mexicano decidió no apoyar con recursos a las empresas y cerraron múltiples empresas. Sí ha habido una importante transferencia a mucha gente por vía de los programas sociales, pero eso no está alcanzando. El problema de la inflación es cada vez mayor y estamos, hay que decirlo a la gente de Mega Noticias, con una economía que está colgada con alfileres. Quien tiene edad podrá acordarse de lo que pasó cuando fue el cambio entre Salinas y Cedillo, el error de diciembre, porque no se manejaron bien las variables macroeconómicas. Estamos en un escenario, si bien no igual, parecido. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay otra vez un peso muy importante de la deuda mexicana. Del presupuesto que se está presentando, el más grande en números absolutos en la historia, más de 9 billones de pesos, 1.3 billones son solo para pagar intereses de la deuda. ¿Y eso por qué pasó? Porque el gobierno anterior contrajo la mayor deuda de nuestra historia. Los primeros 4 años tuvieron un manejo muy responsable, pero los últimos 2, ya que venían las elecciones, ya que urgía acabar el Tren Maya, ya que urgía acabar la refinería, ya que urgía acabar el aeropuerto, gastaron sin límite. Y resulta entonces que hay ahora un fenómeno muy delicado donde estamos pidiendo para pagar. ¿Eso qué implica? Cuando más dinero necesitábamos para activar la economía mexicana, en 22 de 26 rubros va a haber un descuento, un recorte, una reducción del presupuesto. Con eso, lo que va a pasar es que la economía crece menos, con eso va a haber menos ingresos, con eso va a haber menos trabajo. El fenómeno del presupuesto, luego la gente lo ve lejano, pero al final del día, de ahí salen los recursos que regresan en educación, en salud, en seguridad o en promoción al trabajo. Lo que en realidad está sucediendo es que el dinero nos está alcanzando para menos y estamos como país teniendo que vivir de prestado. Entonces, ¿es irremediable la reforma fiscal con todos los efectos que puede tener? Tendría que hacerse porque ya no alcanza con el control de déjame decirlo así, del público pasivo, de esos que pagan impuestos y que esté solo encima. Tendría que hacerse una serie de motivaciones para que la pequeña y mediana empresa reciban incentivos para contratar. Tendríamos que los dineros que utilizamos para esto revisarse bien, porque, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, hay una serie de estudios muy interesantes. Acá quien está en Mega Noticias, les invito a que vean la página de Mexicanos contra la Corrupción y van a ver que una parte importante de los dineros dedicados a los nuevos empleos para jóvenes no están sirviendo. ¿Cuál es el mejor indicador? El número de empleos que había en el IMSS cuando empezó el sexenio anterior a cuando terminó en el rango de población de los 18 a 30. Y van a ver que apenas si crecieron unas decenas de miles cuando son millones de jóvenes más en el mercado laboral. Es decir, ese dinero no está generando la dinámica económica que queríamos para que las y los jóvenes estuvieran en el mercado laboral. Y estamos perdiendo
lo que muchas organizaciones de la sociedad civil llaman jóvenes oportunidades porque no están teniendo condición de incorporarse al mercado laboral. Emilio, antes de ir al corte te lo planteo de esta forma. ¿Ves riesgo de ingobernabilidad en México ante la llegada de Donald Trump nuevamente al poder en Estados Unidos? Volvemos a conversar. Continuamos conversando con Emilio Álvarez y Casa. Ya hablamos de seguridad, pero otro de los grandes temas, por supuesto, es la salud. Se habla de un gobierno humanista en los 6 años anteriores en esta administración. Sin embargo, pues continúa el desabasto de medicamentos. No hay una logística organizada para operar los hospitales y los diferentes centros de salud. Tampoco hay médicos. Están suspendidos los servicios sanitarios durante todo diciembre. Las filas son eternas para alcanzar una cita. ¿Cómo calificar de un gobierno humanista cuando no tenemos servicios de salud, que sería lo mínimo, lo básico? Fíjate que ese tema es un tema muy delicado porque este gobierno empezó a presentar su primer presupuesto con errores. Y no lo digo yo, lo dijo la propia Claudia Sheinbaum o lo dijo el propio secretario de Hacienda. ¿Y por qué me refiero? Pues porque dijeron que había sido un error recortar los presupuestos a las universidades como la UNAM y Politécnico, pero a las demás sí les dejaron el recorte. Pero cuando ves, por ejemplo, el presupuesto de la salud, el presupuesto de la salud se recortó ahora en 12.5%. Y hay ejemplos que son muy de preocupar. Por ejemplo, los institutos nacionales, que son entidades de ejemplo mundial. ¿Qué dice el presupuesto del año que viene para que ustedes tengan una idea? El Instituto Nacional de Cancerología le recortan casi el 15%. Al Instituto Nacional de Cardiología, casi el 12%. El Instituto Nacional de Pediatría, los niños tampoco se salvaron del recorte, ahí hay menos 10%. El Instituto Nacional de Perinatología, que es parecido al de Pediatría, 10.5% menos. El Hospital General Gea González, que también es un hospital de orden internacional o con fama internacional, menos 12%. El Instituto Nacional de Nutrición, menos 12%. Y fíjate, Yoli, qué interesante. El nuevo secretario de Salud era director de este instituto, el doctor Kersenovich, una eminencia, lo respeto profundamente. Pero ni su instituto se salvó del recorte. Y así hay otros recortes que tienen que ver en tratamientos contra el cáncer, contra la diabetes, contra enfermedades cardíacas. Estos institutos dicen que con el cambio del IMSS Bienestar se van a beneficiar. No es así. En su conjunto, el gasto a la salud para el próximo presupuesto en el rubro en general es menos 12.5%. Algo similar pasa con la educación y algo similar pasa con seguridad. Uno se pregunta entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que llegó el momento de pagar los platos rotos de lo que se gastó en el sexenio anterior, Yoli. Decías hace un momento, programas sociales, aumento al salario mínimo, en fin. El hecho es que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sigue teniendo una muy buena calificación aprobatoria. Hay que recordar que llegó con una cifra histórica de votos a su favor. ¿Cómo evalúas o a partir de qué continúa teniendo estos buenos resultados cuando la gente la evalúa? ¿Por el gobierno del expresidente López Obrador? ¿Por qué algo está haciendo bien o por qué? ¿Cómo lo resuelves? Yo explico la evaluación positiva de Claudia Sheinbaum por 3 fenómenos. Primero, porque lleva 2 meses de gobierno, dice la canción, es temprano para un perdido. Segundo, porque todavía viene esta etapa del noviazgo, del romance, del inicio de gobierno. Y tercero, porque hay un fenómeno muy interesante donde la gente ha decidido respaldar este gobierno a pesar de que reprueba algunas de los ámbitos. Reprueba lucha contra la corrupción, le aprueba las acciones contra el crimen organizado, reprueba materias como seguridad y economía, pero le respalda el apoyo. En realidad, me parece que todavía esto viene siendo como ola de las elecciones, pero creo entonces que hay temas que acaban siendo de preocupación de todas y todos en su mayoría.
Perdóname que te lo plantee así, pero sobran partidos políticos, sobran políticos, incluso algunos impresentables. ¿Cómo conformar un frente cívico nacional transformado en un partido que va a tener lo bueno y lo malo de todos los otros partidos políticos que ya desaparecieron o lo que no están dando resultados, por ejemplo, en combate, para empezar, a la corrupción dentro del PRI, dentro del PAN, dentro de Morena? ¿Cómo van a organizar ese frente? Fíjate que en el Frente Cívico Nacional hemos decidido hacer una consulta que se realizó entre julio y noviembre para ver si constituimos una nueva fuerza política. Y hemos decidido ir adelante con esta propuesta. Nos parece que hay una crisis de representación. No nos representa del todo lo que vemos en la oposición. Creemos que se tiene que hacer también un diagnóstico claro, porque hubo, para decirlo así, si los errores de PRI, PAN y PRD, Morena no hubiera ganado como ganó el 18, y me parece que todavía no se hace la autocrítica necesaria, me parece que no hay la apertura suficiente a expresiones o causas de sociedad civil, y eso nos ha llevado a tomar un acuerdo para intentar hacer una nueva fuerza política. Este es un tren, Yoli, que pasa cada 6 años. Lo que la ley dice es que el año siguiente a la elección presidencial se pueden construir nuevas fuerzas políticas. Y la pregunta es, ¿tomamos el tren ahora o nos esperamos 6 años? ¿En 6 años habrá país que defender? ¿Nos quedamos cruzados de brazos 6 años viendo cómo destruyen todos los avances democráticos? ¿Nos quedamos cruzados 6 años para que veamos a gente como Noroña en el Senado haciendo los desplantes que hace, o a gente como Adán Augusto, o a gente como Monreal, que literalmente están al asalto del Poder Judicial? Yo soy de las personas, junto con muchas otras, que decidimos en el frente no quedarnos cruzados de brazos. Estamos invitando y haciendo una suma muy amplia. No queremos hacer una iniciativa que se llame partido, porque la palabra partido espanta, aleja, da desconfianza, y queremos hacer algo muy amplio. Estamos invitando a quienes estuvieron en la Marea Rosa, quienes tienen causas como el medio ambiente, las víctimas, las madres buscadoras, las y los jueces que han sido desplazados, las madres que defendieron las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo. Y no solo a esas personas, sino a las y los jóvenes que hoy pueden ser protagonistas de nuevas historias, a que sumemos en esta iniciativa que tendrá forma el año que viene. Se requiere el máximo nivel de visión, de estrategia, de conocimiento, de experiencia. ¿Cómo se van a acercar al gobierno de Morena? Que se habla de fisuras al interior del partido en el poder, un ala que está con Claudia Sheinbaum, otra que está tratando de dividir las cosas, de dividir el proyecto, que intentaron ser candidatos presidenciales y se quedaron allí en el camino. Pero ¿cómo van a lograr acercarse al partido en el poder, tener un peso y una voz que sea ese contrapeso dentro del gobierno? Fíjate que acordamos 3 ejercicios de diálogo, y lo acordamos porque creemos en el diálogo como valor de la democracia, aunque a veces parece que se olvida. Por ejemplo, que tengamos condición para dialogar con otras personas que estén intentando hacer esfuerzos parecidos para que acumulemos fuerza, porque el problema de lo que tenemos enfrente es enorme. Segundo, decidimos acordar hacer un diálogo con las oposiciones para tratar de hacer un bloque opositor. Esta sería una iniciativa de oposición. Si bien no nos gusta todo lo del PRI, lo del PAN o del PRD o el MC, el PRD ya perdió el registro, es también preferible armar un bloque con temas de interés para que no se los lleve poco de a poquito Morena, o poder tomar posiciones más en conjunto. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la elección judicial? Vamos a ser más eficaces si actuamos en conjunto que si actuamos separados. Y la tercera, decidimos invitar, generar, hacer un llamado a Claudia Sheinbaum con base a las amenazas que tiene México. Las amenazas que hace Trump hay que tomarlas en serio, tanto en la economía como en la migración. Y no es un cheque en blanco, no es un cheque en blanco a Claudia Sheinbaum. Creemos que la mejor manera de evitar ataques en lo económico es cumplir el TEMEC, cumplir los acuerdos. Y la segunda es que tampoco queremos sencillamente un discurso patriotero para cubrir criminales.
Yo prefiero la cooperación concertada entre países para atacar a los narcos que están matando gente en México y en Estados Unidos. Para eso es la cooperación internacional y concertada, porque sí, los riesgos para el país no son menores y hay que tomarlos en serio. Para concluir, porque se nos acaba el tiempo, ¿ves riesgo de ingobernabilidad por el tema de inseguridad, de retorno masivo de migrantes, de evidentemente la fluctuación del peso frente al dólar ante la llegada inminente de Donald Trump, con todo y lo que ya le conocemos, pero ves riesgo de ingobernabilidad en México? Puedo entender que el gobierno quiera minimizar las amenazas para no generar un ambiente de preocupación o de pánico. Puedo entender que diga, no, no va a pasar, para que no se afecte el peso, por ejemplo. Porque si quien está en Palacio Nacional empieza a dar señales de alarma, pues mucha gente se puede preocupar y los inversionistas también. Pero también se necesita empezar a tomar medidas serias. ¿Qué vamos a hacer si Estados Unidos sigue deportando miles de personas? Ya hoy deporta a 1,000 personas diarias, cerca de 360,000 al año. Ya hoy la frontera norte en algunos lugares tiene caos humanitario como en la frontera sur. ¿Qué vamos a hacer si no convocamos a Naciones Unidas u otras entidades para hacer acciones humanitarias? ¿Qué vamos a hacer si en verdad nos suben los aranceles? Es decir, me parece que tendríamos que estar haciendo acciones mucho más elaboradas que unas cartas para poder enfrentar estos dilemas, y yo sugeriría que los tomaran en serio, porque el problema es, ¿y qué tal que si lo cumple? Este personaje, me refiero al presidente electo de Estados Unidos, cada vez tiene un discurso más anti-mexicano, y eso creo que tenemos que tomarlo en serio. Emilio Álvarez y Casa, muchísimas gracias por esta distinción para el auditorio de Mega Noticias. Al contrario, soy yo el agradecido, y quien quiera tener más información de lo que estamos haciendo en el Frente Cívico y este nuevo proceso, les invito a que se metan a la página www.fcn.mx y ahí van a poder registrarse y obtener información. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima en Conversando. Pásela muy bien.